mis amadas amigas y hermanas que nos acompañan siempre en este conversatorio, a Reina y a mí. Es un honor para nosotras tener una visita especial para hablar de un tema súper importante. Damos gracias a Dios por ella. Yo le digo a ella que ella fue una de las personas del año en mi vida. Así que gracias, Marieli. Queremos que te presentes y luego yo voy a completar parte de lo que de lo que te falte. Pues Dios les bendiga más. Es un gusto participar con ustedes en esta tertulia, en esta conversación. Gracias por la invitación a ambas, las amo. Mi nombre es Marieli Maldonado, soy de Puerto Rico, soy la esposa del pastor Ricky Colón. De la Iglesia Bautista Logos en Santa Isabel. Es uno de los pastores de la iglesia. Y aquí estamos, por la gracia del Señor, trabajando con el grupo de mujeres de la iglesia, así que el Señor nos ayude en lo que ha puesto en nuestras manos. Amén. Desde que yo conocí a Marieli, me ha impactado su espíritu enseñable, su espíritu humilde, Ay, Dios porque mío. ella dirige el Ministerio de Mujeres, es esposa de pastor. Y viendo todo lo que ella hace con el grupo de mujeres en la iglesia, una iglesia hermosa. Y pero lo que más me impactó cuando yo la conocí es, vamos a ver, Mariela, ¿a qué tú te dedicas? Porque eso me interesa bastante. Pues trabajo con adictos, personas con trastornos por el consumo de sustancias, específicamente con los opiáceos, y en este caso más con el fentanilo. Excelente, pues ya saben por qué yo me sorprendí de que en su iglesia hubiera tantos dones. También en su iglesia hay muchas personas que trabajan con la justicia, que trabajan con el sistema carcelario, mi cantidad de creyentes. Eso es una bendición y un privilegio. Y yo dije, no, pero esta joya no la vamos a dejar desperdiciar. Porque tenemos muchas preguntas, Marieli, de las madres. O sea, Ujú, las mamás vivimos preocupadas porque no queremos que nuestros hijos lleguen ahí. A veces ujú, uno se pregunta, pero ¿cómo llegó mi hijo a ser un adicto? ¿Cómo ujú. llegó mi hijo a usar sustancias? Primero defínenos, Mariela, ¿qué es un adicto? Voy a pasar el micrófono a Reina, pero primero, ¿qué es un adicto? Un adicto es una persona que lleva una acción o un hábito, pero compulsivo, ¿verdad? En este caso, a las sustancias controladas, a las sustancias psicoactivas. Muy Eh, bien. Puede ser diferentes sustancias como lo es la heroína, la cocaína, la marihuana, que son mayormente lo que vemos aquí en Puerto Rico. Y por ahora, lo que está de moda, el fentanilo y el crack. Wow. ¿Y Ujú. desde qué edad puede empezar una persona, una persona a consumir ese tipo de drogas? De sustancias desde bien temprana edad. Más o menos, dime una idea. Eh, bueno, yo he tenido pacientes que cuando tú escuchas su historia puede ser desde los 12 años, 10 años. Yo he hablado con uno que dice, una persona dice, yo soy adicto desde que estaba en la barriga de mi mamá. Ay, Porque su madre era adicta al uso de sustancias. Entonces, eso los hace a ellos, ¿verdad? Como que si tuvieran esa adicción desde esa edad. Pero realmente puede ser 10 muchas veces 11 12 años, en plena adolescencia. eso nos hace ver que las mamás tenemos que empezar a revisar, a cuidar. Ujú. A ver, Reina, ¿qué otras preguntas tú crees que las madres tendrían para Marieli sobre este tema que vamos a empezar? Aquí localmente hay un problema actual con se llaman vaporizadores, no sé cómo les llaman ustedes, Ujú. vapors o algo así. Ujú.
de que lo cogen como si fuera un juguete y como tiene Sí. diferentes olores, que a frutitas y que chicle y no sé qué, piensan que no es algo malo. Sin embargo, sí hay personas que tienen problemas en sus pulmones y que se les Ujú, hacen hongo. No sé mucho, no soy médico ni ujú. nada, pero ¿qué les podrías decir a las mamás de esos jovencitos que se les hace como una droga de menor grado, o no sé cómo decirlo, y Bueno, aún así están preocupadas, pero dicen, bueno, de que ande en otras cosas, pues mejor ese aparatito de pilas, que es como, entiendo que son como cigarros, ¿no? Como cigarros Sí. electrónicos o algo así. Ujú. No podemos minimizarlo, no podemos racionalizarlo porque eso también tiene sus consecuencias, tanto psicológicas como a nivel fisiológicas. Tiene sus consecuencias. No podemos minimizar porque tienen aparenta ser un juguetito, tiene consecuencias y graves. muy bien. ¿Qué Ujú, puede ser una mamá, Marieli, cuando se da cuenta que descubre, pues, pon tú a los 12 años, ujú. que su hijo tiene algún, o sea, ¿qué puede hacer? O sea, ¿cómo puede darse cuenta? ¿Cuáles son las características que puede presentar un niño cuando está comenzando? Bueno, cuando está comenzando puede presentar cambios de conducta, aislamiento, las amistades son distintas a las que posiblemente ya tenía, buscan aislarse en su cuarto, tal vez salidas que no son de costumbre, estar mucho tiempo a solas, sus olores en su cuerpo también cambian. Si están usando algún tipo de, por ejemplo, en este caso el cannabis y no medicinal, estamos hablando ya de la marihuana, su olor, eh, eh, su físico, su rostro, sus miradas, su forma hasta de expresarse también cambia. Hay muchos cambios y Wow. las madres deben estar bastante alertas. En mi caso, trabajo mayormente con adultos desde mucho tiempo y pues yo puedo distinguir ya con el ojo clínico que tenemos cuando una persona está activa utilizando sustancias, ya sea de la heroína o el crack, eh, o cuando está abstemio al uso de sustancias. Wow. Podemos identificarlo. Su conducta cambia, su mirada cambia, muchas veces hasta el color de piel cambia. Wow. La forma de vestirse, de arreglarse cambia también. Y Como que, tenemos que estar bastante alertas. como que se vuelve descuidado con su forma de Sí, vestir. sí, muchas veces. En ocasiones puede ser una persona que está muy alerta, se expresa de una forma muy elocuente y en otra próxima intervención habla palabras soeces o de mal humor o irritable y ahí podemos percibir que ha vuelto al uso de sustancias. No es que esa sea la única, pero sí es una de las características que podemos identificar, el Hay una cambio de pregunta, conducta. ok. Hay una pregunta que a mí siempre me ha surgido desde que conocí a una mamá que se dio cuenta muy rápido de que su hijo estaba usando drogas porque notó en sus ojos algo Ujú, raro, o ujú. sea, sí estaba al pendiente y se puso a revisar su cuarto, que ahorita eso está muy criticado, de que de su Sí, privacidad, no toque sus cosas. sí, Ahorita nos dices, Vilma y Marieli, su opinión sobre eso. La mamá sí revisó su cuarto, dijo algo no me checa y encontró escondidas las drogas como una cama, como una litera en el ujú. tubo. O sea, muy, Ok. muy, muy estratégicamente. Oh, Y sí. mi pregunta es, ¿pueden papás
amorosos o con buenas intenciones ayudar a un adicto? ¿O cómo distingues cuando ya se salió de control? O sea, ahí fue muy rápido, ¿no? Y a lo mejor hablan con él, le Ujú, preguntan, no sé, y con amor ya no va a sufrir ese tipo de ujú. carencia a esa sustancia. Pero si ya es mucho tiempo y te vieron la cara o es un chico que duerme aquí, duerme allá, no es alguien con que estés así diario revisando y que ya es una adicción, no sé, de meses o años. ¿Puede un papá con buena voluntad ayudarlo o cuándo debe pedir ayuda a un centro de rehabilitación, internarlo, etcétera? ¿Cómo podría determinar un papá esa capacidad de ayudarle o qué necesita su hijo si ya está en una condición así? En la experiencia que he tenido, muchos familiares de los participantes, ellos buscan muchas estrategias, buscan ayuda. La diferencia está que muchas veces ellos no quieren ayuda. Mm, Ellos rechazan esa ayuda. mm, Ellos no quieren, entonces no son accesibles a los tratamientos o logran internarse, pero posiblemente abandonan de inmediato. No quieren, no, no quieren participar. Entonces abandonan los tratamientos rápidos, ya sea porque no están sintiendo los efectos que desean y que experimentan cuando están bajo el uso de sustancias y eso es lo que muchas veces la ansiedad, el desespero, eh, su reacción al estar fuera del uso de sustancias. Entonces, eso es lo que hace, no, me siento enfermo. Aquí se le llama la enfermedad, me siento enfermo, necesito la droga y no la estoy consiguiendo en este lugar, pues me voy, me desespero y abandono los tratamientos. Y ese es el patrón que muchas veces entran a los tratamientos y salen. Hay otros que sí les ha funcionado, no podemos generalizar, porque ahí sí que los familiares han buscado tratamiento y han sido accesibles y un tratamiento no puede ser de 7 días. Y muchas veces eso es lo que vemos aquí. ujú, Van a tratamiento 2 o 3 días y eso no es un tratamiento, nosotros le llamamos un proceso de detox, de desintoxicación, pero luego de eso deben ir a un tratamiento por largo tiempo. Entonces ahí es que vamos a ver cambios, porque ya sea en consejerías, en seguimientos terapéuticos, en ayudas profesionales, trabajando diferentes áreas del participante. Entonces, y si es un lugar cristiano, mucho mejor, porque ahí se le lleva la verdad. Pero los familiares siempre van a hacer todo el esfuerzo, muchos de ellos, ujú. eh, pero llega un momento que también se cansan de buscar ayuda. Y en estos tiempos son muy limitados, muy, muy limitados los centros para la rehabilitación Y o la recuperación. muy costoso, ¿verdad? Muy costosos también, si es privado, si es por el gobierno, pues entonces en Puerto Rico son tratamientos que posiblemente, si es en hospitales, que es un proceso de detox, puede ser de 7 a 10 días. Hay centros que sí, que hasta 10 días puede ser costeado por el plan médico del gobierno, pero cuando se extiende de eso, ya eso sería un tratamiento. Y ahí es cuando Wow. son limitados, es bien limitado. Muchos de ellos por los recursos son muy costosos y muchos de ellos pues ya han tenido que hasta cerrar. Wow. Otra pregunta, Mariel, querida. ¿Cómo esos niños, a un adolescente para un padre, obtienen esas sustancias? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, que me Sí, hablan claro. muchos de ellos, Un es paciente. solo muy, muy fácil en la escuela, en Mm, el lugar, las amistades, eh, muchos de ellos también la familia. Muchos wow. de ellos también con las familias y
Eso es bien lamentable. Los vecinos, la comunidad, Wow, qué triste. mayormente la escuela. Mm. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que puede decir no y un niño? Discúlpame. ¿Cuál es la diferencia entre un joven que puede decir no cuando la ofrecen Ujú. y uno que diga que entre en probarla? ¿Puede una persona desde que pruebe la droga o la sustancia, es, da adicción eso, da seguidilla, como decimos nosotros? Pues, de acuerdo a mi experiencia, muchos de ellos comienzan experimentando por curiosidad y Ujú, les gusta y comienzan con el deseo de que les gustó dependiendo la sustancia que comenzaron. mm, Mi experiencia, trabajo con muchos que son personas muy, muy adultas, ya adultos mayores, y la base de ellos fue la marihuana, ujú, por ejemplo. Y de ahí continuaron experimentando con otro tipo de sustancia, pero la marihuana, entonces eso les gustó, el efecto que le daba, él se sentía bien, se sentía muy relajado, muy happy, y entonces de ahí querían más, quieren experimentar algo más, y entonces ahí es que los lleva a otro tipo de sustancia. Así que eso puede variar. Puede ser que un adolescente o un niño experimente y no le guste y no quiera, o puede ser que sí, y yo creo que es lo que está pasando. Ujú. me han Para, contado, sí, sigue ujú. tú, Reina. No, me gustaría que ahorita más adelante las dos mencionaran si ustedes consideran que se debe sacar a un chico de un ambiente así, pues muy intenso en ese aspecto, porque conocí otra mamá que ellos en cuanto se dieron cuenta que su hijo ya era un adicto, no sé cómo los engañaría, pero cuando se dieron cuenta sí lo sacaron definitivamente de la casa y lo enviaron a como un tipo reformatorio o reclusorio, algo muy alejado de donde estaba. Obviamente que el chico no estaba nada feliz porque él no quería eso, pero después pasados el tiempo, él les agradeció porque dijo, esa era la única manera en la que yo eh, iba a dejar eso, porque ya su ambiente estaba muy lleno de todo esto y él sentía Ujú, muchísima presión social, demasiada. Y ujú, por otra parte, hay padres que son todo lo contrario, o sea, dicen, es que mi hijo tarde o temprano ya es mayor de edad y tiene que ser libre de tomar sus decisiones, yo no lo voy a obligar a nada, no lo voy a poner en una tipo cárcel. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque Marieli mencionó que las amistades es un factor muy importante y yo también lo creo, o sea, el ambiente en donde estás, las ujú, amistades, los consejos que te ujú, dan, a lo que te jalan y ya si el niño también es muy susceptible a todo eso y si tú tienes la oportunidad de sacarlo de ese ambiente, pues en mi opinión yo digo, ¿por qué no, verdad? ujú, Hasta cambio de escuela, cambio de casa, lo que sea ujú, necesario, de ciudad si es necesario, pero quisiera escuchar sus opiniones. Bueno, primeramente nosotros creemos en el Evangelio, en ujú, Cristo, ¿verdad? Pero entendemos que hay situaciones como las adicciones, que es un proceso. En ujú, algunos es un cambio como lo dejé, ¡pum! Dios hace como de repente y cambia totalmente, pero hay otros que requieren un proceso, un tiempo, que vayan caminando. En las clases de adicciones que yo he tomado de consejería, se te dice que un avance es si una persona usaba sustancias 10 veces y empieza a usar 7, es un avance. Uno lo ve como, no puede ser, ujú. no es tan rápido. Sí. He escuchado de personas que duran 2, 3 años, años trabajando esas áreas. Ujú, Entonces, influye mucho en uno las convicciones, ¿entiendes? Y como tú ujú, dices, la rendición de cuentas, los límites que hay que ponerle límite porque ujú, realmente por uno solo uno no puede salir, ujú, se necesita ayuda. Pero según me cuentan, personas que trabajan con adicciones, consejeros bíblicos, dicen que es un trabajo muy duro, es porque muy difícil. te mienten,
Te engañan, te fingen, Sí, te sí. decepcionan y te desilusionan. Dino, Marieli, de eso. Sí, pero eso que mencionaste de si usabas una cantidad de 10, nosotros le llamamos aquí bolsas, no sé cómo se llama en otro país, y disculpen si es algo malo o tiene otro significado en algún otro país, pero por ejemplo, si un participante o un paciente utiliza 10 bolsas de la heroína, que está mezclado con el fentanilo y decide disminuir la cantidad, eso es un logro. Eso es un logro. Eso le llamamos reducción de daños. Y Bien. he tenido pacientes donde ha sido, es muy, muy difícil, es muy difícil. Y como mencionaba Reina, el cambio de lugar, muchos de ellos quisieran salir del lugar donde residen. Muchas veces residen aquí y 2 o 3 pasos está las personas que están vendiendo la sustancia, pero tampoco tienen los recursos para salir de ese lugar. Eh, Entonces, muchos de ellos pueden viajar a otros países o en este caso Estados Unidos, pero de regreso pronto lo vamos a ver por allí. Es que, como decimos en consejería, el mal no está en la sábana, está dentro. El ladrón está dentro. Exacto, exacto, Tú lo llevas donde tú vayas. exacto. Hermanas y amigas, estamos conversando con Marieli y estamos muy felices. Queremos continuar en otro episodio porque tenemos muchísimas más preguntas. Si ustedes tienen preguntas, opiniones, testimonios, por favor, lo ponen en este video para nosotros saber y nos veremos en una próxima conversación sobre este tema. Adiós, hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.